Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En estas lecturas que estamos teniendo los últimos días de la carta de Pablo a los Efesios, lo que hoy estamos leyendo está refiriendo y recomendando e interpretando sobre todo lo que es el matrimonio, lo que es la familia, con respecto a la Iglesia y al propio Cristo, haciendo referencia a la Iglesia y a Cristo. Es verdad que utiliza un lenguaje que para nosotros nos resulta un tanto extraño, dada la sensibilidad que tenemos hoy hacia ciertas realidades o situaciones,
pero pensemos en que Pablo es un hombre del siglo I de nuestra era y entonces, lógicamente, pues utiliza el lenguaje propio del siglo I, no del siglo XXI como nosotros. Por eso, cuando nos habla de sumisión, cuando nos habla de que las mujeres estén atentas a las necesidades del marido, pues claro, nos resulta un tanto chocante. Pero hay que mirar un poco a lo que en el fondo nos quiere estar diciendo al margen del lenguaje que utiliza. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Por una parte, digamos, a un nivel casi puramente humano, que en la familia el padre y la madre, el hombre y la mujer, se amen profundamente. Y así lo dice bien claro. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, teniendo siempre como digamos, telón de fondo al marido, que es lo que a nosotros hoy nos puede chocar. Pero, ¿cómo lo interpreta teológicamente el propio Pablo, tanto al matrimonio como a la familia? Lo dice claramente. Es este un gran misterio, pero yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Es decir, él nos está comparando el matrimonio humano con el matrimonio entre Cristo y su Iglesia. Y claro, nos dice, en la Iglesia la cabeza del cuerpo es Cristo. La Iglesia somos nosotros. Tenemos que equipararnos, por decirlo de alguna manera, la Iglesia a Cristo. No, Cristo sigue siendo nuestro guía, Cristo sigue siendo aquel que nos marca el camino a seguir para llegar al reino de Dios. Por lo tanto, desde el punto de vista teológico, él lo que hace es aplicar la realidad del matrimonio cristiano a Cristo y a su Iglesia. Es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Un Cristo que nos habla del reino de Dios, como acabamos de escuchar en el Evangelio. Dos comparaciones, él mismo lo dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dos comparaciones que nos hacen ver cómo aparentemente la semilla del reino de Dios aparentemente no es nada. Digamos que se tira sobre la tierra y luego esa semilla va germinando, esa semilla que tiene una potencialidad inmensa, va convirtiéndose en un árbol, en el caso del grano de mostaza. Insisto, aparentemente no pasa nada. Cuando Cristo vino al mundo y empezó su vida pública, era un lugar perdido del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano prácticamente pasó inadvertido. Pero, amigo, nos dejó el germen del reino de Dios, la semilla del reino de Dios. Y eso que parecía algo, pues como si no fuera nada, que ocurría en un lugar perdido del Imperio Romano, allá por Jerusalén, por Galilea, aquello no tenía más importancia. Pero una vez que Cristo puso esa semilla del reino de Dios, transformó el mundo. Transformó el mundo. Por eso cuando nos habla hoy del grano de mostaza, no es tanto el grano como tal, sino cómo se comporta el grano de mostaza. Es algo insignificante, pero que una vez que está en la tierra esa semilla, con su gran potencialidad, va agrandándose, va creciendo, hasta llegar, como dice él, a ser un árbol donde los pájaros anidan.
Y lo mismo la levadura, que se echa en las 3 medidas, como dice el Evangelio, en las 3 medidas de harina. Un poquito de levadura, aparentemente nada, algo insignificante. Pero ¿qué es lo que hace? Fermenta y se convierte en algo poderoso, en algo potencialmente importante. Ese es el reino de Dios. Y es el reino de Dios que nos predica Jesús. Y es el reino de Dios que nosotros también tenemos que cultivar. Porque ese reino de Dios ha llegado a su iglesia, que somos nosotros. Y al llegar a su iglesia también se espera que eso vaya creciendo, que vaya multiplicándose, que vaya pues atendiendo al mundo, o mejor dicho, como dando sentido al mundo. Y para eso estamos nosotros aquí. Es verdad que tú o yo o cualquiera de nosotros, pero si no somos nadie, si no tenemos gran autoridad en el mundo, pero es que somos un cuerpo, como nos decía en la primera lectura Pablo. Somos el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y entonces, primero, nos fiamos de Cristo. Tenemos una fe absoluta en Cristo. En la oración primera de la Eucaristía de hoy hemos dicho: aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Bueno, es una forma de ir implantando, dejando la semilla en nuestro mundo de ese reino de Dios, que no es otra cosa que el amor y la fraternidad entre todos nosotros. El último documento del Papa, la última encíclica, como sabéis, se llama Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos. Y a eso estamos llamados, a crear en el mundo al que el propio Papa llama la casa común, en esa casa común donde estamos nosotros, que seamos también fermento, que seamos levadura, para que el mundo conozca a Cristo y el reino de Dios llegue poco a poco a implantarse en nuestro mundo. Un mundo donde en vez de el odio, la violencia, el enfrentamiento, reine de verdad el amor, la reconciliación, la fraternidad y la paz. Pues vamos a pedirle al Señor eso, que seamos también nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que seamos también ese grano de mostaza, que seamos esa poquita levadura que haga fermentar, agrandar el reino de Dios en el mundo. Vamos a pedírselo así al Señor.